Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. A ver, gente, podríamos decir sobre llovido mojado, ¿no? Realmente la Argenlandia da para todo y hay que tomarlo con solfa, con humor, porque si no realmente uno termina estresándose más de lo que estamos. Fíjense que la movida que se está dando ahora otra vez enfrenta al propio presidente y su vice, cosa que ya es algo lamentable y tristemente normal en la Argentina. Pero bueno, si vos tenés ganas de opinar, de dar tu visión al respecto, mandanos tu WhatsApp a través del 11 27 0034 81 y también te damos la línea directa IP, la línea tradicional. Si tenés ganas de llamarnos y dar tu opinión, lo podés hacer a través del 6380 2151, que es la línea caliente de justamente Galáctica Radio y Televisión, para conocer un poco tu visión y cómo estás viendo lo que pasa en la Argentina, ¿no? Porque realmente son tantas cosas que terminan superándonos y realmente una vez no da abasto con todas las cosas que van sucediendo. También, como ya lo saben, tenés el correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com. Nos das tu comentario, tu sugerencia, tu opinión, lo que tengas ganas de comentarnos, tu denuncia, tu evaluación de las cosas que se están viviendo. Nos viene bien para tener un pulso de la realidad de lo que está pasando justamente en estas horas. Pero bueno, siguiendo con este tema puntual de esta disputa vergonzosa que tienen justamente los gobernantes en la Argenlandia, el propio presidente y la vice vienen ya con una serie de polémicas justamente bastante fuertes, ¿no? Y ahora surge otra nueva, como pasa también en estas horas con algunos de los integrantes del gabinete y la propia Patricia Bullrich, que despiertan una polémica mayor por el tema del pliego justamente de los jueces. Y en este caso la propia vicepresidenta Villarroel recibió en las últimas horas ¿a quién? A Verónica Micheli, justamente la cuñada del periodista Mon, que está bastante cuestionado por muchos de los integrantes del actual gobierno, profundizando justamente la tensión con el gabinete y con el propio presidente Javier Gerardo Milei, ¿no? Una cosa de locos, y esto continúa, no tiene frenos. La propia vicepresidenta Victoria Villarroel termina claramente involucrándose, como acaba de suceder también en las últimas horas con la senadora Patricia Bullrich, en la polémica por el intento que hacen desde el propio gobierno, tanto Javier como Karina Milei, para retirar el pliego. ¿Y qué hace? Recibe, como no podía ser de otra manera, a la candidata a jueza en su propio despacho del Senado de la Argentina, en el Parlamento Nacional. Bueno, claramente Victoria Villarroel, al recibir a Verónica Micheli, la candidata, como te contaba, a ocupar este cargo, uno de los cargos como jueza en un tribunal de La Plata en la provincia de Buenos Aires, genera mucha polémica, ¿no? Porque vienen las dudas, bueno, ¿tendrá algo que ver con Kicillof? O sea, toda esta perolata que van armando los políticos vergonzosos que viene teniendo hace 7 décadas esta republiqueta bananera que vuelve a ser lamentablemente la Argenlandia, nuestra Argentina, ¿no? El pliego de Micheli puntualmente, queridos oyentes, estimados televidentes de Galáctica Internacional, que ya había pasado, por un lado, lo que es la Comisión de Acuerdos del Senado, y de este tema vamos a hablar más tarde cuando hablemos justamente con nuestro columnista especializado en temas parlamentarios, Oscar Benini, que está recabando toda la información justamente para darnos la mejor información dentro de un rato nada más. Está esta cuestión en la discusión porque que justamente la propia Casa Rosada, allí el Ejecutivo Nacional, ha pedido del propio mandatario argentino Javier Gerardo Milei, decidió retirarlo. De la noche a la mañana, bueno, se enteraron, es familiar de Mon, el periodista que investigó el tema Libra y otros casos que preocupan al gobierno, porque le saltan los dramas por los 4 costados y no saben cómo frenarlo, los alcahuetes que tienen, los chupamedias de los medios de comunicación, ya no saben qué hacer para cubrir un montón de cosas que le explotan por los 4 costados. Entonces estamos en una situación bastante tensa, compleja. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con esta cuestión puntualmente? Villarroel queda en el centro de la polémica en estos momentos, como está pasando también con Patricia Bullrich, al recibir a la propia Micheli en su despacho del Senado. Bueno, la razón, radica específicamente, como les contaba,
que la doctora Micheli es cuñada nada más ni nada menos que del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, que fue el que investigó el caso Pesos Libra, que involucra al propio presidente argentino Gerardo Milei y a su hermana, la secretaria presidencial Karina Milei. Bueno, esta acción claramente que acaban de concretar, otra de las tantas acciones que concretan los hermanos Milei sin asesorarse adecuadamente, porque ahí es donde le van explotando las cosas, ¿no? Como todo esto que venimos hablando hace bastante tiempo, provoca justamente que la jefa de bloque en el Senado, nos referimos a Patricia Bullrich, también haya salido a desmarcarse de la propia decisión del Poder Ejecutivo, que ya venía con ciertos roces con la propia hermana del presidente, con Karina Milei. Bueno, estas cosas, estas desprolijidades que no se entienden, o sea, no terminamos realmente de comprender por qué siguen fogoneando con estos temas cuando realmente hay una situación institucional bastante delicada de la Argentina, una situación social muy tensa, ¿no? Bueno, lo cierto es que justamente Victoria Villarruel se montó en esta polémica y claramente, ¿qué pasa? Le abre las puertas de su despacho del primer piso, ¿no? En la Cámara Alta, nada más ni nada menos que a la doctora Micheli para mostrarle su apoyo. Así de sencillito es el tema. Bueno, otro senador oficialista también cuestionó la baja del pliego de Micheli por parte del gobierno, diciendo que es una gran desprolijidad. Dentro de lo que es el propio Partido de la Libertad Avanza, surgieron nuevas diferencias, les comento, luego, como se sabe, de la decisión del propio Poder Ejecutivo de dar marcha atrás con la candidatura justamente de la abogada Verónica Micheli para ocupar un cargo, como ustedes ya saben y lo venimos informando, en la Justicia Federal. El tema, bueno, generó mucho ruido interno en el bloque libertario del Senado, ¿no? Y allí, por ejemplo, aparece el senador Francisco Paoltroni, que expresó públicamente también en las últimas horas su desacuerdo con la medida adoptada por la Casa Rosada y terminó cuestionando el retiro del pliego. Obviamente, dijo, no estoy de acuerdo con el retiro del pliego. Afirmó esto justamente el senador Paoltroni en algunas declaraciones que viene formulando en estas horas, dejando en claro también su posición frente a la determinación del propio Poder Ejecutivo argentino. El legislador, bueno, formoseño, consideró que la situación genera, claramente dijo, un mensaje negativo hacia las instituciones y también cuestionó el cambio de criterio sobre una postulación que ya había avanzado en el Senado, porque ellos la habían tratado, evidentemente. Según explicó el senador formoseño, el hecho de que la candidata haya escalado posiciones en lo que es el proceso de selección y luego, por supuesto, sea retirada por un vínculo familiar, resulta bastante problemático. Bueno, estas son las desprolijidades que tiene el gobierno, el Ejecutivo, que nadie termina de entenderlo, ¿no? Bueno, él dijo que tiene entendido que esta profesional, referida a la doctora Micheli, estaba 18 y llega a primero. Después, bueno, por un vínculo familiar, si querés retirar, es una desprolijidad muy grande que afecta a todo. También dijo el senador Paoltroni que no es bueno, por supuesto, para el propio Parlamento y específicamente para el Senado y para el Ejecutivo y también para la propia justicia, dar señales que tendrían que ser evitables, ¿no? Paoltroni también, fíjense que termina señalando que la situación complica a los legisladores que ya habían acompañado el dictamen en comisión y planteó que no es sencillo revertir decisiones de este tipo una vez iniciado lo que es el trámite parlamentario. Tiene razón lo que dice el hombre, pero bueno, en ese sentido sostuvo que acompaña también en términos generales la orientación económica que tiene el actual gobierno, aunque, bueno, aclaró que mantiene reservas en cuestiones institucionales. Dijo que él venía acompañando todo, la gestión económica, pero lo que es cuestiones de índole institucional, o si querés, la moral, hablamos de la moral, ¿no? Lo que falta mucho en muchos funcionarios de la Argentina, muchos políticos, la moral y la ética. Él planteó como política de Estado, él da su punto de vista y no por eso dice que es opositor. Bueno,
plantea, como claramente lo afirma, lo que él piensa, ¿no? El propio senador también recordó, además, que entre otras cosas, no es la primera vez que expresa posturas divergentes dentro del espacio oficialista. Mencionó, por ejemplo, su rechazo a la postulación en su momento del juez Ariel Lijo para lo que era la Corte Suprema y cuestionamientos previos a la gestión del jefe de gabinete Manuel Adorni, que todavía sigue estando con una gran deuda ante la sociedad de la República Argentina. Más información para vos siempre aquí en Galáctica Internacional. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica.